Mis hermanos, nosotros hemos estado en una serie que hemos empezado meses atrás y que hemos titulado El Sermón del Monte, ya que así entendemos que estos capítulos que van del 5 al 7 del Evangelio de Mateo tienen este contexto. Es Jesús predicando en un monte a un grupo de personas que lo están siguiendo, a una multitud, y dentro de esa multitud él le va a dar una serie de exhortaciones y de llamados a la acción a aquellos que son los ciudadanos de su reino. Es decir, aquellos que son sus discípulos, aquellos que son sus seguidores, aquellos que son los hijos de Dios. Nosotros hemos observado un sinnúmero de declaraciones de Jesús donde él ha de decir que muchas veces las personas piensan que la vida cristiana se vive de cierto modo, y Jesús ha de indicar que hay que tener una justicia mayor que esa, que la que los fariseos y los escribas estaban llevando a cabo, que entre otras cosas, son los religiosos de esa época. Jesús está diciendo, no es así, antes bien debe ser de esta manera. La pregunta sería para nosotros, ¿quién puede llevar a cabo una vida como la que Jesús espera que vivan sus discípulos de una manera tan natural? ¿Cómo nosotros podemos llevar a cabo todas estas demandas que la Biblia nos muestra de una manera tan espontánea y natural? ¿Cómo pueden hacer eso o puede salir eso de nosotros? Si solamente nos fijamos en lo que predicaba la semana anterior, donde el título de nuestro sermón era la naturaleza del juicio en el reino, donde de lo que hablábamos era de no juzgar en un juicio injusto, sino que debíamos juzgar con justo juicio, donde nos damos cuenta que nosotros tendemos a juzgar de esa manera. ¿Cómo podemos nosotros esperar realmente que nuestra intención, que nuestros corazones, que nuestras acciones con respecto al juzgar sean distintas? ¿Qué debe producirse en nosotros? El sermón de la semana anterior nos hablaba de la relación que teníamos con los hombres, en cómo relacionarnos con ellos, de cómo no debíamos juzgarlos y cómo nosotros tenemos esa tendencia habitual. ¿Cómo puede eso cambiar a nosotros el día de hoy? ¿Cómo eso puede realmente ser cambiado, la manera como deberíamos actuar? Bueno, yo creo que el sermón de hoy tiene eso como fundamento. Nuestro sermón de hoy lleva por título, Pedid, buscad y llamad en el reino. Hemos hablado del reino de los cielos y Jesús hoy nos va a decir cómo el ciudadano del reino se acerca a su rey, le pide, lo busca y le llama. El enfoque claramente en estas tres palabras o en el mismo contexto de nuestro texto de hoy es la oración. Cómo nosotros nos acercamos a nuestro Señor por medio de este elemento o este medio de gracia que Él nos ha dado, como es la oración. Y lo que busca la oración no es la relación en los hombres, como fue nuestro sermón anterior, sino que lo que busca el texto de hoy, el enfoque de la oración, es nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios. Es la idea de este texto que Dios está llamando a su pueblo a que le busque a Él con intensidad. Y nosotros podemos decir que esto no es nuevo en Dios. Dios no está cambiando las reglas de juego. Desde que nosotros empezamos a leer la Biblia, nos vamos a dar cuenta que siempre ha sido la intención de Dios. Cuando creó al hombre en un jardín, cuando lo colocó en ese jardín, lo estableció. Aun cuando el hombre peca y es sacado, expulsado del jardín, Dios sigue buscando relacionarse con él, con su pueblo. Jeremías 29, del 10 al 14, voy a usarlo como un texto que nos muestra esto. Y cómo Dios llama a su pueblo a que le busque intensamente. Dice la palabra del Señor, Jeremías 29, del 10 al 14, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Mis hermanos, ¿se dan cuenta que la idea no es nueva? Jesús no está trayendo algo totalmente novedoso. Él simplemente está trayendo nuevamente a sus oyentes lo que ya Dios ha dicho. Una búsqueda incesante de Él. Pedid, buscad y llamad en el reino en la intención
más sublime y gloriosa de esta petición es que lo deseamos a Él, lo necesitamos a Él. Nosotros somos como exiliados, como huérfanos, como en este mundo como necesitados, pero tenemos un lugar a donde ir, así que no somos exiliados. Ese lugar es Dios, ese lugar es Cristo. Nosotros no somos unos huérfanos, tenemos un Padre, ese es nuestro Padre celestial. Tenemos a dónde ir, y esa es la idea de este texto. Pidan, busquen, llamen en el reino, vayan a su Rey, invoquen su nombre, búscanlo y Él será hallado. Es la misma idea aquí, la que encontramos en Mateo, la que hemos visto ahora en Jeremías. Nosotros tenemos un mandato por parte de Dios. Esto no es simplemente una sugerencia, es un mandato por parte de Dios a su pueblo a que le busque con intensidad y que Él como Padre le responderá a sus hijos conforme a su voluntad. Esto, mis hermanos, es lo que encontramos en nuestro texto de hoy. Y para poder analizarlo, yo quisiera que lo viéramos teniendo en cuenta los siguientes 3 puntos. Nuestro texto, Mateo 7, del 6 al 11, vamos a estudiarlo teniendo en cuenta estos 3 puntos. Primero, que es un mandato. Primero, el mandato. Segundo, la promesa que encierra este texto. Y tercero, la ilustración que contiene este texto. Mandato, promesa, ilustración. Veamos pues entonces el mandato. Versículo 7 nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Como ustedes se pueden dar cuenta, mis hermanos, el texto está puesto hacia nosotros de una manera como mandatos, como algo que el Señor espera, nos está llevando a eso, son imperativos. El verbo está en forma imperativa: pedid, buscad, llamad. Es un mandato. No es simplemente que el Señor está diciendo acá: mira, te sugiero, si tú quieres, tal vez, si de pronto se te ocurre, si tú puedes contemplarlo, mira, como cuando alguien le lleva una hoja de vida a alguien, ¿no? Mira, aquí te entrego, mira, para ver si lo tienes en cuenta. No, es diferente, es como si Él estuviera diciendo: mira, necesito que lo pongas a trabajar ya. El Señor nos está diciendo aquí un mandato, nos está diciendo: pedid, buscad y llamad. Es una obligación. Jesús nos está llevando a que nosotros sepamos que eso es lo que Él espera que nosotros hagamos. Normalmente se suelen ver estas expresiones como si fueran 3 maneras distintas de llamar a una misma cosa. Es decir, es como si el Señor estuviera usando 3 palabras para indicar una sola. Es decir, Jesús está diciendo aquí, dicen algunos: pedid, buscad y llamad. Son 3 maneras de decir una misma cosa. Ora, busca al Señor en oración. Pero yo creo, mis hermanos, que aunque incluye este sentido de oración, lo que está llevando estas 3 frases de Jesús es a que veamos una progresión y una continuidad. Es decir, es una acción que tiene el sentido de continua y progresivo, va a un aumento. Pedir, buscar, llamar. Con estas 3 expresiones, lo que Jesús nos está tratando de decir es la intensidad, la constancia, la perseverancia que debe tener aquel que busca a Dios. Es esa constancia, es ese deseo de persistir, de buscar continuamente a su Señor en oración. Es ese deseo que Jesús está mostrando: pide, busca, llama, ora continuamente. Intención en esto, la intención de esto es la perseverancia que deben tener los hijos de Dios en orar. Una vez alguien lo explicó de esta manera usando esta ilustración. Es como si un niño estuviera en su casa con una necesidad y de repente le pide a su mamá que le ayude, mamá, y llama a su mamá, pero su mamá de pronto no lo escuchó o no lo está atendiendo. Y el niño sale y ahora se pone a buscar a su mamá, a ver dónde está para que le ayude con lo que necesita. Y cuando el niño no la busca, resulta que él no la encuentra y de repente ve que la puerta del cuarto de su mamá se encuentra cerrada. Él entiende que su mamá está allí y lo que él hace entonces es tocar la puerta, llamar a la puerta para que su mamá le atienda. Si se dan cuenta, la necesidad sigue siendo la misma, pero el niño fue continuando accionando o teniendo acciones continuas para poder ser escuchado. Del mismo modo, nosotros podemos decir que lo que busca Jesús acá es a nosotros llevarnos a que perseveremos en nuestras oraciones, un sentido incesante de la búsqueda del Señor y de presentar ante Él nuestras necesidades. La pregunta, mis hermanos, sería: ¿por qué perseverar?
¿Por qué perseverar? ¿Por qué de repente hemos tenido tantos sermones, o en el sermón de Jesús, si nos basamos solamente en el sermón del monte, hemos tenido tantas cosas que Él nos ha dicho que hagamos y de repente nos vamos a detener en el perseverar, en la oración? ¿Por qué? Porque el Señor nos haría aquí un llamado a ser insistentes en la oración. Bueno, al principio yo dije que el sermón del monte se ha caracterizado por darnos una serie de exhortaciones y de llamados a la acción. Y como un hombre pecador como tú y yo podríamos en nuestras propias fuerzas llevar a cabo estas demandas de Cristo. Como tú y yo, hermano mío, tú que te conoces, yo que me conozco, ¿cómo puedo pretender que mis propias fuerzas, todo lo que hemos visto en el Sermón del Monte, que se espera que tú y yo lo vivamos, podamos vivirlo tan campantemente simplemente porque nos ha sido predicado o ha sido expuesto como palabras de Jesús? Tiene que haber en nosotros algo que nos impulse a ello. Y la única manera de poder hacerlo es si nosotros vamos reconociendo lo necesitados que somos, a buscar a nuestro Dios, a pedirle a Él y a llamarle a Él. Este mandamiento, mis hermanos, nos muestra a nosotros una necesidad que tenemos de Él. Podemos decir, hermanos, que la vida del reino es una vida totalmente dependiente de la oración y la comunión con el Señor. Cuando tú ves estas demandas, te das cuenta que tú no puedes en tus propias fuerzas llevar esto a cabo, que necesitamos sí o sí de su dirección, su control y su soberanía y sabiduría en nosotros. Ahorita cuando cantábamos, yo creo que tú lo cantaste seguramente conmigo cuando decíamos fuente de la vida eterna. Y es eso lo que esto aquí podemos ver. Es como si pedimos al Señor que Él sea esa fuente inagotable cuando nos acercamos a Él pidiéndole, buscándole y llamándole, para que nunca se agote en nosotros lo que necesitamos para poder llevar a cabo la vida que Él espera que vivan los ciudadanos de su reino. Ese es el contexto inicial de este texto. Pedid por aquellas cosas que están declaradas por Jesús en su sermón, que aún asuntos como el juzgar a los demás, nosotros necesitamos de la acción de Dios en nuestros corazones. Y para eso vamos a Él para pedir. Sin embargo, mis hermanos, también podemos decir, por todo el contexto de las Escrituras, que nosotros también pedimos, buscamos y llamamos en el reino por nuestras peticiones. Aun cuando aquí no se encuentren en el Sermón del Monte, todas las peticiones que nosotros pudiéramos tener están contenidas cuando en esa frase dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, nos muestra a nosotros la dependencia de todo lo que sea que nosotros necesitamos. Hablamos en esa ocasión cuando hablamos del Padre Nuestro, decíamos que esas necesidades básicas, esas que se consideran necesarias para nosotros poder vivir, nosotros podemos ir a nuestro Dios por estas necesidades. Lo que encontramos aquí es el mandato de que el Señor nos dice que ante toda necesidad nosotros corramos a Él y le pidamos. Ese es el mandato que aquí encontramos. Al igual que como hemos visto ahorita, que esta idea no es nueva, que aún desde el Antiguo Testamento el Señor nos está llevando a ello. Aquí encontramos también otro texto que nos habla de eso. Salmo 34, 17 al 19 nos dice, claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Querido hermano, yo te pregunto, ¿con cuánta frecuencia e intensidad le oras al Señor? ¿Está tu vida caracterizada por ese deseo de conocerle y caminar con Él? ¿Perseveras a diario en tu oración? ¿Oras porque su reino sea evidente en tu vida? ¿Por qué oras? ¿Cuáles son los motivos principales tuyos de oración, hermano? ¿Oras primeramente porque su reino sea evidente en tu vida, su reino y su justicia, y confiar en que todas las demás cosas vienen de Él, pero que también pides por ellas? ¿O realmente inviertes la ecuación y solamente tus oraciones se dedican a pedir por tus asuntos en el aquí y en el ahora? Mi hermano, nosotros somos llamados por este texto, mandados. Es un mandamiento que el Señor nos dice aquí, que debemos, sí o sí, invocar su nombre, pedir, buscar y llamar en el reino. Pero como has visto, cada vez que pide, dice que Él responde. Y cada vez que buscamos, Él
a Él hallamos. Cada vez que buscamos, hallamos. Y cada vez que llamamos, se nos abrirá. Si te has dado cuenta, eso es una promesa. Y he allí entonces, mi hermano, nuestro segundo encabezado. La promesa que encontramos en este texto. Versículo 8 nos dice, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Es una seguridad que el Señor nos está dando. El que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, y al que llama, se le abrirá. Uno de los mayores retos que nos enfrentamos nosotros con este pasaje y con muchos otros pasajes que tienen similitudes con este, es que solemos tener ideas preconcebidas. Al ser conocido, ya sea que hayamos escuchado un sermón de este texto, a no ser que hayamos escuchado algunas declaraciones sobre este u otros textos que tienen similitud, una de las reacciones es que ya tenemos una idea preconcebida y tendemos a hacer una lectura del texto de manera equivocada. Y solemos pensar en que este texto dice tal vez algo que no dice. Solemos pensar que este texto nos está dando una declaración que tal vez no sea la declaración que Jesús quiso decir aquí. Así que permíteme primeramente usar esta ilustración para explicar realmente cómo no deberíamos ver este texto. Este texto, para algunos, da la impresión de que es un cheque en blanco. Y yo no soy experto en esto, en poder explicar este tipo de cosas, pero permítame usar nuestro lenguaje popular para poder explicarle. Un cheque puede verse como un papel o un documento que supongamos que si yo soy el que le doy un cheque a alguien, que yo tengo una chequera, que es un elemento que contiene una cantidad de cheques, esa chequera va a tener el logo de mi banco o el banco donde yo tenga cuenta, ¿sí? Y lo que hago con esta chequera es que yo puedo escribir allí un valor, escribo a nombre de quién va dirigido, pongo mi firma, se la doy a la persona que le debo, supongamos 100,000 pesos, le digo, toma, aquí está 100,000 pesos, la persona toma el cheque, va al banco y puede sacar 100,000 pesos de mi cuenta, ¿sí? Ahora, imagínate que una persona se encontrase un cheque en blanco. ¿Qué quiere decir un cheque en blanco? Que no tiene cantidad de dinero para sacar, que no tiene nombre a quien va dirigido, pero que tiene una firma. Cheque en blanco con una firma ya grabada, la firma del dueño de la cuenta. Esa persona pudiera acercarse al banco que dice ahí el título, se acercara al banco y pusiera una cifra X y colocar allí su nombre y le sería entregado al dinero que él está tomando o que él está reclamando de esa cuenta. Muchos suelen ver este texto como si se tratase de un cheque en blanco. Aquí me dice que lo que yo pida, que lo que yo busque y por lo que yo llame, me tienen que dar, me tienen que entregar, me tienen que responder. Al fin y al cabo, aquí el texto está diciendo que el Señor responde a estas peticiones. Mi hermano, amigo, este texto no es un cheque en blanco. Esta promesa no tiene ese sentido de reclamar con ella lo que a nuestro antojo se nos ocurra, lo que a nuestra disposición esté. Yo quiero esto y el Señor lo promete y Él me lo tiene que dar. No, mi amigo, yo quisiera darte unas consideraciones para que tú las tengas en cuenta respecto a este texto. Sí, es una promesa, pero primeramente veamos quién es el que se compromete a cumplir esta promesa. Lo que podemos decir claramente es que es nuestro Dios. Y allí alguno puede decir, bueno, precisamente, yo al que le estoy pidiendo es a Dios, y Dios es el dueño de todo. La Biblia nos dice que Él es el dueño del oro y la plata, que Él es el dueño de toda su creación. Así que yo me estoy acercando a Él pidiéndole, y por ende Él me va a dar lo que yo le pida, porque pues me estoy acercando a aquel que tiene todo. Un cheque en blanco, una persona realmente no sabe si en la cuenta la cifra que él pondría es una cifra que va a tener aquella cuenta para él poder sacarla. Pero alguno dirá, mira, si lo ve con esta visión de cheque en blanco, dirá, yo puedo pedirle a Dios lo que Dios quiera, al final Él tiene todo. Pero ese no es lo que nosotros único que podemos encontrar, en que nuestro Dios es el dueño de todo. También tenemos que ver el carácter de Dios, cómo Dios ha manifestado quién es Él en toda la Escritura. No solamente podemos ver a Dios como el poseedor o el dueño de todo, no solamente deberíamos ver a Dios como el creador que todo lo ha hecho,
sino que también tenemos que ver a Dios que es justo, tenemos que ver a Dios que es sabio, tenemos que ver a Dios que hace conforme a su voluntad, que son sus decretos los que se cumplen, tenemos que ver a un Dios que es fiel, tenemos que ver a un Dios que es amoroso, tenemos que ver a un Dios que juzga justamente, y todo eso es el mismo Dios, así que no simplemente se basa en que yo le pida a Dios lo que yo quiera y que Él responda al antojo mío, sino que Dios se basa en quién es Él. Es Él quien determina cómo ha de responder. Así que el que se compromete es Dios en esta promesa, pero se compromete conforme a su voluntad, conforme a su fidelidad. Dios es fiel, y el hecho que Dios es fiel es que Él no puede negarse a sí mismo. Dios va a cumplir lo que Él promete que va a cumplir, pero va a cumplir conforme a su voluntad. Y yo creo que eso, mis hermanos, es diferente a simplemente observarlo como que aquí está un texto para que yo haga con esto lo que yo quiera. No es así. Ahora, además de ver quién es el que se compromete con esta promesa, podríamos ver a quién va dirigida la promesa. ¿A quién va dirigida la promesa? La promesa, nos dice el texto, todo aquel que pida, nos dice el texto, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Daría para nosotros la intención, parecería que todo aquel que se acerca al Señor pidiéndole, Él va a cumplir esta promesa de responderle. Pero si nosotros nos damos cuenta en el contexto de este mismo porción de la escritura que estamos estudiando, nosotros nos vamos a dar cuenta que al final Él dice, aquellos que son los hijos de Dios, cuando nos dice, vuestro Padre que está en los cielos. Está indicando entonces que estos que tienen a Dios como el Padre que está en los cielos vienen siendo sus hijos. Y según la Escritura, nosotros tenemos que los hijos de Dios son aquellos que han creído en Cristo Jesús, que han rendido su vida ante Él. Todo aquel que pide se refiere a aquellos que son los ciudadanos de su reino. Si bien es cierto que todo hombre puede pedirle a Dios, que aún aquellos que no proclaman su nombre, aquellos que son impíos, aquellos que no son creyentes pudieran acercarse a Dios, claramente Dios puede responder conforme a su misericordia. Eso está claro, pero el texto aquí nos está indicando un contexto y una población a donde está dirigida específicamente, y es a los ciudadanos de su reino. Pero cabe destacar también que Dios puede responder a cualquier persona las peticiones, pero siempre va a estar sujeta a su voluntad. Y eso es lo que yo quisiera también que pudiéramos observar o considerar aquí. ¿Qué es lo que Dios promete? ¿Qué es lo que se nos promete aquí? Como he mencionado, no es un cheque en blanco. Eso sí lo puedo garantizar, no es un cheque en blanco. No es lo que yo caprichosamente anhele o que con gran necesidad requiera. Eso el Señor me tiene que responder. Señor, yo no puedo estar más a pie. Yo necesito un carro, pero Señor, mi carro debe tener estas condiciones. Yo no voy a andar en carro que tenga ya no sé cuántos años de uso, yo tiene que ser de esta manera. No, mi hermano, nuestra petición debe estar considerado quién es nuestro Dios, a quién nos estamos acercando, a quién Él está dirigiendo esta promesa, a sus hijos, y sus hijos tienen un sentido de total consideración, de adoración a su Padre antes que cualquier otra cosa. Debemos tener en cuenta, mis hermanos, que lo que aquí se nos promete y lo que debe ser nuestra mayor petición es lo que nos dice este texto en su pasaje paralelo, en el pasaje paralelo de este texto en Lucas. Quisiera leerlo y que suena muy igual, pero da una consideración que es muy importante a tenerla en cuenta. Lucas 11, del 1 al 13. Yo solamente voy a leer la parte final, solamente voy a decir que en Lucas lo encontramos como una sola historia donde se nos habla de Jesús y la oración. Se nos va a hablar acerca del Padre Nuestro, que ya estuvimos estudiándolo. Se nos va a decir, por una ilustración, Jesús va a decir que quien que tenga un amigo que le pide algo, le va a negar eso al amigo. Probablemente le haya respondido que no, pero por la insistencia de su amigo y por haber llegado a medianoche, él le dará lo que le pide. Y luego va a decir este texto, que es el mismo que acabamos de leer. Miren lo que dice Lucas, desde el versículo del capítulo 11, del versículo 9 hasta el 13. Nos dice, y yo os digo, está hablando Jesús, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lo mismo, ¿no? Nos dice, porque todo aquel que recibe, todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Exactamente lo mismo. Versículo 10, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca
Perdón, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Se pone un ejemplo más. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pero noten lo que dice el versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Es decir, todo este asunto de oración que está tomando Lucas como pasaje paralelo a este, nos está mostrando que la promesa más grande que el Señor nos ha dado es que la persona del Espíritu Santo esté con nosotros. Que, por cierto, aquellos que están en Cristo, el Señor promete que el Espíritu Santo mora en ellos. Todo aquel que es un creyente de Jesús tiene a la persona del Espíritu Santo en su ser, controlando su vida. Pero nosotros normalmente lo que pensamos con estos textos es solamente traer a consideración nuestras peticiones en el aquí y en el ahora. Solemos ignorar las buenas cosas que Dios nos da. O a veces no ignorarlas, sino más bien menospreciarlas. No, yo no pienso en que el Espíritu Santo obre en mi vida, en que su reino y su justicia, déjalo ahorita. Pensar en mi oración y agradecerle al Señor porque Él me salvó siendo un pecador. Ya eso lo hago los domingos cuando canto. O eso ya lo hago X día. Nuestras oraciones, aún nuestras acciones de gracia, solamente se basan en cosas como: Señor, gracias por el alimento, gracias por el vestir, gracias por mis hijos, gracias por la salud, Señor, gracias porque me has sostenido en medio de esta pandemia. Y eso está bueno que lo hagamos. Pero la mayor dádiva del Señor hacia nosotros tendemos a menospreciarla o a ignorarla. Y eso es lo que aquí el texto nos está indicando que debe ser la mayor petición nuestra. Oh Señor, controla mi vida, que tu Espíritu Santo obre en mi vida y yo poder vivir estas demandas que tú me estás aquí dando en este sermón del monte. Tendemos a pedir más por nuestras cosas en el aquí y en el ahora que pensar y pedir por aquellas cosas que producen tesoros en los cielos. Esto no quiere decir, mis hermanos, que no debamos incluir nuestras peticiones por cualquier cosa aquí. Lo que estoy hablando es que en el contexto inicial y más importante es pedir por estas cosas espirituales y luego confiar en que las cosas materiales aquí, nuestro Señor también tiene cuidado de ellas y de nosotros en nuestras necesidades. Finalmente tiene sentido también poder decir que este texto también nos habla de nuestras peticiones naturales o nuestras peticiones en nuestras necesidades terrenales, ya que nosotros siempre nos acercamos a Él a pedirle. Así que tiene sentido también que podamos ver que este texto también nos invita a ello. Pero antes de tú otra vez considerar y llenarte del pensamiento de que tú puedes pedir todo conforme a tu antojo, yo quisiera dejarte unos versículos que nos habla acerca de ello. Primera de Juan 5, 14 al 15 nos dice, repito la cita, Primera de Juan 5, versículos 14 y 15 nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. No sé por qué está la costumbre nuestra siempre de solamente enfocarnos en el 15 y olvidar lo que dice el versículo anterior. Muchos solamente leen y dicen, y si sabemos que Él nos oye, hermano, Jesús te oye, el Señor te oye, sí, ok, en cualquier cosa que pidas, sabes que las tienes en tu petición porque Él ya la ha hecho. Y no te das cuenta que el versículo anterior te dice que si pides algo conforme a su voluntad, Él te escuchará. Y luego de esto que te esté escuchando, Él va a pedir, Él va a responder tu petición, porque se cierra el círculo, porque estás pidiendo conforme a su voluntad. Señor, yo pido conforme a tu voluntad. Señor, tú me escuchas y vas a responder mi petición porque la pedí conforme a tu voluntad. Señor, yo pido conforme a tu voluntad. Tú escuchas mi petición y la respondes porque finalmente lo que se hace, Señor, es tu voluntad. Santiago, por su parte, en el capítulo 4, versículo 3, nos dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. A veces no sabemos por qué Dios responde. A veces puede ser porque lo que estamos pidiendo está basado en sus deleites, o a veces es porque Dios está, según su voluntad, dándonos algo que realmente nosotros necesitamos más,
que lo que nosotros estábamos pidiendo o de lo que nosotros le estamos diciendo a Dios que nos quite. Dios en su voluntad nos está dando lo que realmente es conveniente para nosotros en el momento histórico en el que nos encontremos. Las respuestas de Dios no siempre son lo que nosotros esperamos. A veces Él responde que sí, a veces Él responde que no, y a veces solo nos hace esperar el tiempo indicado, pero Él no nos deja sin una respuesta. Escribe el doctor Lloyd Jones lo siguiente: doy gracias a Dios de que Él no está dispuesto a hacer todo lo que yo tengo oportunidad de pedirle. Estoy profundamente agradecido a Dios porque Él no me concedió ciertas cosas que le pedí y porque Él cerró ciertas puertas en mi rostro. Hermanos, esta debería ser la actitud que gobierna el corazón de un creyente. El saber que si una puerta le es cerrada, no solamente decir el Señor abrirá otra, sino Dios me cerró esta puerta en mi cara. Y si Él lo hizo es porque lo que hizo está bien. Y no simplemente como una palabra para darte una palmadita en la espalda, sino porque es cierto. Si Él cerró una puerta en tu cara y no la abrió, es porque era lo que tú necesitabas que sucediera. Y si Dios no respondió como tú esperabas, era porque eso era lo que tú necesitabas en ese momento. El momento en el que estás es el mejor momento y el mejor tiempo en el que tú puedas estar ahora. No existe otro. Es el mejor lugar en el que el Señor nos tiene. Y eso, mis hermanos, es una actitud de humildad que debería gobernar el corazón de un hijo de Dios. Esa actitud humilde donde Él reconoce la soberanía de Dios por encima de todo. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿esta actitud de humildad es la que caracteriza tu oración? Al tú presentarte ante Dios en oración, tú eres consciente de su soberanía y de su voluntad, que lo que se va a cumplir es eso. ¿O eres tú de los que se acerca como un niño caprichoso que se le pide al papá y le dice, yo no quiero eso, yo quiero es esto, yo lo declaro y lo decreto? Hermano mío, considera en tu oración tu actitud de humildad hacia quién te estás refiriendo, al Dios que sabe qué es lo mejor para ti. Que Dios no responda como tú quieras no es malo. Al contrario, hay una bendición en ello y de eso el Señor por medio de una ilustración nos los ha de demostrar. Y allí nuestro tercer y último encabezado, la ilustración. Versículos 9 y 10 nos dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? ¿Qué clase de padre sería uno que hiciera estas cosas? En estos días, en todos los medios se ha comunicado la triste noticia de una mujer llamada Naya Rivera, una actriz de Hollywood, que fue arrastrada por la corriente, pero que antes de ser llevada por eso, y eso es lo que dicen los investigadores, esta mujer sacó toda la fuerza que pudo para colocar a su hijo en el bote, pero ella no tuvo la fuerza suficiente para rescatarse. Ella se dio para llevar a su hijo a rescatarlo. Y yo creo que cualquier padre que ama a su hijo haría eso. Antes que poner él su vida, él pondría la vida de su hijo. Si de él dependiera incluso que su hijo necesitara un órgano, él estaría dispuesto aún a despojarse del de él para que su hijo no sufra. Cualquier padre o madre haría lo que fuera necesario para proteger a sus hijos. Y ese es el punto aquí. ¿Qué clase de padre sería uno que si su hijo le pide pan, él le da una piedra? O que si su hijo le pide pescado, le daría una serpiente. ¿Qué clase de padre sería ese? Cuando aquí nos menciona el texto, el pan, recordemos lo que hablábamos en el sermón, cuando en la predicación que hicimos de la oración del Padre Nuestro, cuando hablábamos de que el pan es un alimento que consumían a diario el pueblo de Dios, el pueblo judío, consumía a diario, era, guardando las proporciones, era como el arroz que nosotros solemos comer con un hábito continuo en nuestros almuerzos. Era este alimento que siempre estaba allí y que ellos lo combinaban con distintos elementos. Así que el pan era esto básico que ellos debían tener. Así que imagínate un hijo pidiéndole a su papá pan y su padre en vez de pan le da una piedra, le da algo que no pueda digerir. Evidentemente ningún padre
Ningún padre sería capaz de darle, un padre que ama a su hijo sería capaz de darle a su hijo algo que él no pueda digerir. Cuando el texto nos habla de pescado, que era algo especial, porque era un elemento con el que podías combinar para comerte el pan, esto especial, esto particular, un padre no lo cambiaría por darle algo mortífero a un hijo como una serpiente venenosa, sino que su padre daría algo que realmente su hijo necesita. Dicen, mis hermanos, que la textura de la piel de serpiente es similar a la de los peces. Un padre, por más que algo luzca parecido, no engañaría a su hijo dándole algo que él sabe que no le conviene. Así como un pan podría parecer una piedra en su forma, un padre jamás le daría a su hijo eso, por más que parezca. Del mismo modo podemos decir, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Nosotros, dice el texto, que como padres realmente somos malos y procuramos hacer esto con nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Dios, que es completamente bueno? En estos días, el día jueves, mi hija tenía una cita de vacunas. Y ustedes saben que los ojos de las personas son los más expresivos, podríamos decirlo. Uno puede saber cómo se siente una persona, lo que te está pidiendo con sus ojos. Sus ojos tienden a ser muy notorios. De hecho, mis ojos son muy delatores de cómo podría sentirme. Ahora, con el tapaboca, lo único que tú puedes ver de las personas es sus ojos, son sus miradas. Y ahí tengo a mi hija en un cubículo donde la van a vacunar, donde ya le habían puesto una puya y ya estaba llorando por esta, pero le prestaban dos del otro brazo. Y allí la tengo en mis brazos, sosteniéndola para poder agarrarla para que le puedan puyar. Y sus ojos llorosos y expresivos, como de lamento, y su dicho de decirme, papá, otra no, por favor, papá. Y con sus ojos llorosos, tú como padre dices, yo no quisiera que mi hijo pasara por esto, por este dolor, pero es necesario que él lo pase. ¿Por qué? Porque esta vacuna entendemos que es para su bien, aunque cause un dolor momentáneo, al final va a tener un bien para él. Y eso, mis hermanos, es lo que a veces nosotros nos damos cuenta de nuestro Dios. Solemos saberlo como malo por un momento cuando sufrimos, pero no sabemos que Él, que controla todo y que sabe todos los planes de este mundo, que Él tiene el control de todo este mundo, Él está orquestando su plan perfecto. Y así como tú, bueno, en este caso, como un padre viendo a su hijo sufrir por una inyección, pero que sabes que lo que se le está aplicando es para su bien, así nosotros deberíamos vernos, oh Dios, yo no entiendo mi sufrimiento, pero descanso en que tú eres mi Padre y que en medio de este sufrimiento tú serás glorificado. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción, lo cantamos ahorita. Se haga tu perfecta voluntad en mí. Así que podemos decir entonces que Dios no es un tirano que nos engaña con sus respuestas a nosotros. Él nunca responderá con algo que nosotros no podamos soportar. Dios tal vez no responda como tú quieres, pero nunca responderá con algo que no podrás soportar. De la misma manera que un padre no dará una piedra a un hijo sabiendo que no la puede comer. Tú no le dirás a tu hijo, toma, cómete esto, una piedra que sabes que no podrá masticar y mucho menos digerir. Así es nuestro Dios. Nunca nos dará algo que nosotros no podamos digerir o soportar. Como dijo alguien una vez, Dios solo da buenas dádivas y solo Él sabe qué es lo bueno. Un hijo podría por ignorancia o necedad pedir piedra o serpiente a un padre, pero no conozco a nadie que le concediera tal cosa. Dios, que es más que bueno y sabio, nunca nos dará algo que Él sabe que es dañino, aun cuando nosotros lo pidamos. Hermano, tú puedes estar pidiendo lo que tú consideres más bueno de este universo, pero Dios va a responder lo que Él sí sabe que es bueno y lo que tú sí puedes soportar o digerir. Y eso debería darnos descanso. Y allí mi pregunta, querido hermano. ¿Descansas en el hecho que Dios, tu Padre, sabe qué cosas son las que verdaderamente necesitas? ¿Tú descansas realmente en eso? ¿O tú vives frustrado pensando, es que yo no quiero esta respuesta, yo quiero es esto? Y observas más lo que el mundo está viviendo, los deleites que el mundo te ofrece, más que la confianza y el descanso en Dios. Jesús, mi hermano, de gran manera termina estas declaraciones que ha dado aquí.
lo hace de una manera formidable, utilizando aquella expresión que vimos hace unos sermones atrás, esa declaración a fortiori, donde él muestra un enunciado y lo contrasta con otro que es mucho mayor que este anterior, y el segundo lo pone en manera de pregunta para, al contrastar estas dos verdades, es una argumentación que él emplea para mostrar una verdad mucho mayor. Lo voy a explicar con el texto. La primera declaración que Cristo dice en el versículo 11, que nos servirá como conclusión de nuestro sermón. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, el contraste y mayor, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Nuestro Señor Jesús quiere concluir mostrando que nuestro Padre es un Padre bueno, que responde siempre según su voluntad, y esto siempre es lo mejor para nosotros. En esta conclusión se nos muestra una realidad, mi hermano, que los hombres por naturaleza son malos. Y que aun cuando ellos puedan hacer ciertas acciones buenas, en especial con sus hijos, la Biblia nos dice que el hombre es malo. Y contrastando Dios esta maldad humana, contrastando Jesús esta maldad humana, coloca en el otro lado la bondad divina. Por un lado la maldad humana y por el otro lado la bondad divina. Dios es totalmente bueno. Y yo te hago esta pregunta: si tú confiaste en tus padres y aún lo sigues haciendo, en su cuidado, en su crianza contigo, en que él todo lo que busque es bueno, sabiendo, como dice la Escritura, que ellos son malos, ¿por qué no confiar en tu Dios, que es todo bondad? ¿Por qué si confiamos en nuestros padres y descansamos en que ellos buscan lo mejor para nosotros, por qué no confiar en nuestro Padre Celestial, que él nunca ha hecho algo malo, sino que es todo bondad? Hermano, amigo mío, sigamos el ejemplo de Jesús, quien aún cuando Satanás quiso tentarle con la idea de que Dios era malo, porque lo tenía aguantando hambre, y le dijo tentándole que convirtiera las piedras en pan, Cristo no dudó en ningún momento de la bondad de Dios, de la bondad de su Padre. Él no obedeció la voz de Satanás y por el contrario se sometió a Dios y su palabra. Aunque suene tétrico lo que estamos viviendo, debemos confiar en que lo que Dios está haciendo es su voluntad. Aunque estemos pasando hambre como Cristo 40 días en el desierto, él no dudó de su Padre, y eso es lo que nosotros podemos seguir de Cristo, una confianza plena en el cuidado amoroso del Padre Celestial. Este texto, mi hermano, nos ha enseñado tantas cosas y yo quisiera refrescarlas ahora. Debemos perseverar en la oración, buscarlo a él. Después de todo, ¿a dónde más podrías ir? Debemos rogarle por su asistencia en poder llevar a cabo sus demandas. El Sermón del Monte es nuestra manera de vivir y necesitamos de él, de la dirección de su espíritu para vivir de esa manera. Debemos recordar que toda oración que hagamos al Padre siempre tiene una respuesta y su respuesta es su voluntad. También debemos pensar que por más que creamos que su voluntad no sea buena para nosotros, recordemos, no lo olvides, Dios es tu Padre y Él cuida de ti, Él cuida de mí y Él sabe qué es lo mejor para nosotros. En todo tiempo Dios obra su buena, perfecta voluntad. Pidamos para que Dios nos ayude a ser ciudadanos fieles en su reino. Y también sepamos que podemos pedir por cada una de nuestras necesidades en este mundo, porque en medio de nuestras necesidades, al acercarnos a Él a pedirle, nosotros estamos realmente viviendo en lo que debemos vivir, en dependencia total de Él. Hermano, aunque tú tengas trabajo, ora, porque tu sustento no viene de tu trabajo, viene de Dios. Por más que hoy tengas salud, no confíes en tu propia fuerza. Descansa y pide al Señor por tu salud, porque de Él es que viene tu salud. Por más que hoy tengas toda la cena llena, ora y búscale a Él, sabiendo que lo que tienes allí es por su mano. Y lo que no tengas, también órale a Él, porque si ha de venir, va a venir de su mano. Y si no viene, es porque en su voluntad Él sabe que no ahorita lo necesites, o porque Él está obrando y dándote lo que tú puedes digerir hoy. Pero por encima de todo, pídele que su reino y su justicia se manifiesten en tu vida. Que el Espíritu Santo obre
en tu vida diariamente. Qué buen Padre tenemos. Uno que si nos acercamos a Él confiadamente, Él nos oye. Quisiera hablarte a ti, querido amigo, a ti que no te conozco, o aún aquellos que conozco y que están aquí sin Cristo. Aquellos que su vida no ha sido rendida ante aquel Salvador que dio su vida en la cruz. A ti, mi amigo, te hablo. La Biblia dice que todo hombre es pecador y malo, como hemos visto en este texto. Por naturaleza lo es. Y que solo en Cristo su maldad es limpiada, sus pecados son perdonados y su corazón es cambiado. Tú eres un pecador. Tú eres un pecador, lo dice la Biblia. Pero aún cuando tú fueras el peor de los pecadores, la Biblia nos dice que si tú vas a Cristo en arrepentimiento y fe, Él no te echará fuera. Él escuchará tu clamor, el clamor de aquellos que van rendidos a Él, humillados, reconociendo sus transgresiones ante el Señor. Querido amigo, hoy es el día de tu salvación. Si tú hoy eres consciente de que el Señor te está llamando a que dejes tu vida inmoral de pecado, no cierres hoy tu corazón, no niegues lo que tu oído está escuchando. Amigo, no te rehúses, arrepiéntete y ven rendido a los pies de Jesús. Ve a Cristo, mi amigo. No lo dudes. Ve ahora. Ve a Cristo. Oremos. Señor, ciertamente en tus manos está la salvación de los hombres. Ciertamente, Señor, en ti descansa y reposa a los escogidos. Ciertamente, Señor, estos podían hacer cualquier cosa, pero tú, Señor, eres quien determina. Y eres tú, Señor, quien ha elegido para salvación. Sin embargo, Señor, en nuestra oración, en nuestro pedir, en nuestro buscar, en nuestro hallada está, Señor, que queremos que estos hombres y mujeres que están escuchando la predicación de tu palabra, Señor, se conviertan. Oh Dios, nuestra petición es porque se conviertan. Oramos, Señor, como si de nuestra oración dependiera que estos hombres procedan al arrepentimiento. Finalmente, Señor, descansamos en que es tu voluntad la que se cumple. Pero, Señor, te pedimos, oh Señor, transfórmanos. Señor, ten misericordia de ellos. Señor, aquellos que se han conectado, aquellos que están aquí sin Cristo, oh Señor, ten misericordia de ellos y guíalos, Señor, a tu verdad. Tu palabra es verdad. Señor, que tu Santo Espíritu les convenza de pecado, justicia, de juicio. Que ellos, por más que estuvieran acercándose para pedir por cualquier otra de sus necesidades, hoy vean, Señor, y se acerquen para pedir para que tú les salves. Oh bendito Dios, obra en sus corazones, transforma sus corazones de piedra en corazones de carne, sensibles a tu voz. Señor, que su corazón son corazones rendidos, reconociendo al Rey de Reyes, Señor de Señores, reconociendo que son pecadores, pero también viendo que este Salvador murió por sus pecados en la cruz. Que todo aquel que a ti te acercas, a ti se acerca, Señor, en arrepentimiento, tú no lo rechazas. Como hemos leído, Señor, al corazón contrito y humillado, tú no rechazarás jamás. Que tú habitas, Señor, en santidad, pero también con el quebrantado y humilde de corazón, Señor, obra en estos corazones y que se arrepientan y que crean, Señor, en ti. Que cuando volvamos a verlo, Señor, podamos decirles con total seguridad por tu obra en su corazón, hermano mío, eres hijo de Dios también, porque por la misericordia del Señor Él me salvó y a ti también lo haya hecho. Oh Señor, es nuestra petición, pero te rogamos, Señor, para los que hoy tú conviertas, para los que tú empieces a hacer esa obra en ellos y por los que ya has empezado de tiempo atrás, Señor, ayúdanos a caminar cada día más contigo. Que nuestra petición, Señor, continua sea por la manifestación, Señor, por la obra, Señor, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Que esa sea nuestra mayor petición. Buscad tu reino, tu justicia. Que esa sea nuestro mayor deleite. Que en este mundo buscamos relacionarnos con las personas teniendo en cuenta lo que tu palabra nos dice. Y para eso, Señor, nosotros no somos aptos. Necesitamos, Señor, de que la obra de Cristo se perfeccione en nosotros y necesitamos orarte y clamarte por eso, Señor. Si ese no es un motivo suficiente y primario para hacerlo, ningún otro tendría sentido, Señor. Señor, que tú seas más precioso para nosotros es nuestro deseo.
que no hay otra cosa realmente, Señor, que se robe nuestra atención y nuestro corazón. Aún nuestras hermosas esposas, aún nuestros hermosos hijos, aún, Señor, ninguna de estas cosas sea más valiosa para nosotros. Ninguna posesión en este mundo merece, Señor, nuestra atención como tú debes merecerlo. Así que te pedimos, Señor, obra en nuestro corazón y que el pedir, el buscar y el llamado en el reino sea buscarte a ti profundamente y rendirnos ante ti, Señor. Que ese sea nuestro mayor deleite y luego las demás cosas en nuestras oraciones sean añadidas como secundarias, porque lo que mayor necesitamos es tu obra en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado y rogamos, Señor, todas estas cosas que puedan ser hechas verdad en nuestras vidas, que tú obres, Señor, en la conversión de muchos. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.